Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha. La Otra Realidad Radio, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles a las 21 por Radio 99. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. En este inmenso universo, no podemos ser egoístas y pensar que somos los únicos habitantes del planeta más pequeño, la Tierra. Ellos nos visitan. Los gobiernos que los negaban, hoy los reconocen. Aquí comienza La Otra Realidad Radio. Idea y conducción, José Luis Fernández. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. Testigo de una experiencia paranormal. Protagonista de un avistamiento OVNI. Ahora, en La Otra Realidad Radio te presentamos historias en primera persona. Pedro Dubny es piloto de aviones y el 28 de marzo del año 1980 fue perseguido por un objeto volador no identificado mientras estaba volando un avión oficial de la provincia de Catamarca. Esa es una de las historias que te va a contar esta noche, porque tiene 3 encuentros con objetos voladores no identificados, todos más o menos en el contexto de la aviación. Y esto es importante porque obviamente los pilotos, por más que muchas veces se lo guarden o lo callen, se encuentran con objetos extraños, con cosas inexplicables en el cielo. Y por las descripciones que da Dubny, él mismo dice que esto es muy difícil de atribuir a tecnología de origen humana, al menos conocida. Bueno, hola Pablo, hola Fernando, muchas gracias por la invitación. Yo me formé en la Asociación Aeronáutica Azul como piloto de planeadores. Ajá. De ahí pasé a remolcar, de ahí junté horas de vuelo y en el INAC obtuve la licencia de piloto comercial. A partir de ahí, bueno, comenzó mi trabajo, digamos, profesional en una empresa vial como piloto, y después de eso ingresé en la Dirección de Aeronáutica de Catamarca. Ajá. Donde precisamente fueron donde se sucedieron esos avistajes. Vamos a pasar, si le parece, Pedro, a la siguiente experiencia, a lo nuestro, a los objetos voladores no identificados. ¿Cómo fue la primera experiencia que tuvo? ¿Y dónde y cuándo sucedió? Bueno, eso fue en Córdoba, o a partir de Córdoba, mejor dicho. Yo hago un vuelo sanitario a Córdoba llevando una criatura. Cuando despegamos, era de noche, serían las 9:10, 9:15, por ahí. En el despegue, a mí me autoriza nivel 100, y en el ascenso yo veo una luz que venía, era de trayectoria convergente al avión. ¿Se le venía de frente? Se venía de frente, sí. Para mí era un avión. Claro. Es decir, lo que estamos acostumbrados a ver aviones de noche era un avión. Escucho un avión que solicita autorización para hacer un procedimiento simulado en el ILS de Córdoba. Él daba 6.000 pies. Yo estaba cruzando 5.000. Digo, qué raro que lo autoricen cuando yo estoy subiendo. Así que nivelé un ratito después. Cuando el otro avión dice que estaba bloqueando, no podía ser ese avión. Pero ya dejó de venir hacia el avión.
sino que se quedó a la misma distancia. Era una luz blanca, muy, muy blanca, y no encandilaba. Su tamaño, ¿qué podría ser? Podría calcular unos 15 centímetros de diámetro. Ajá. O sea que no era tan importante. Bueno, y empieza a seguir. ¿Y a qué distancia relativa a usted le parece que podría llegar a estar? Yo dije una vez 3.000 metros, no, es imposible. Claro. No, manera. Realmente no lo puedo saber. Claro. Entonces, ahí es donde yo le pregunto a Córdoba si tiene un tránsito ahí en la zona. Claro. En ese momento se va. Yo iba rumbo a Catamarca, si no me olvido mucho, era 315. Y él sale con un rumbo que podría haber sido, 345, y él podría haber salido con un rumbo 315, como que fuera La Rioja. Ok. Y se hace como una moneda de $1 de hoy, y cambia la tonalidad, de ser blanca se transforma en roja. Wow. La moneda de $1, ¿por qué? Porque tenía como dos colores, una aureola, ¿por eso? No, porque no, por el diámetro. Ah, por el diámetro, ok. Ahora Por entiendo. el diámetro, Claro, sí, de unos 15 centímetros que yo calculaba al diámetro de una moneda de $1. Y una preguntita, ¿Sí? Pedro. Sí. El diámetro ese que ves de los 15 centímetros, lo que vos ves, como quien dice en el parabrisas, o sea que en la Exacto. lejanía era mucho más grande, a eso me refería, ¿no? Claro. Y se vuelve otra vez, o sea, se empieza a agrandar, que te da la sensación de que se está viniendo muy rápidamente al avión. Claro. Entonces, le digo a Córdoba, yo acá tengo una luz que se había puesto a la par ya, volaba a la velocidad del guaraní y en forma zigzagueante, vertical, subí y bajaba. Perdón que pregunte, pero ¿qué es la velocidad del guaraní? Aproximadamente 500 kilómetros por hora. Bien. Y bueno, y fue volando. Entonces, Córdoba me dice, ¿usted considera que es algún avión que está por aterrizar? No, le digo, a la velocidad que se mueve no es un avión. Claro. Lo denuncia como ovni. Y, viste, me costaba decirle que sí. Claro. Le digo, bueno, es decir, avión no es, helicóptero no es. Porque un avión no puede volar en un zigzag vertical. Claro. ¿Sí? Lo declaro como ovni. Está volando a la par mía. Es un objeto volador no identificado. Claro. Entonces, bueno, cuando me pide ahí si yo me podía acercar, yo le digo que no. Es decir, directamente fue no rotundo. Dice, bueno, manténganos informados. Pablo, vos que has volado, sabés que pasando ya de Anfunes perdíamos el contacto radial con Córdoba, no había REAVA en esa época. Claro, no había REAVA en ese momento y se perdían las comunicaciones, es verdad. Entonces, bueno, yo calculo que llegando a Totoral, más o menos por ahí, a mitad de camino, digamos, entre Córdoba y Catamarca, me llama un avión de Austral. Me dice, mirá, Córdoba me pregunta si tenés el objeto ese a la vista. Sí. Yo le digo, afirmativo, negativo. Porque cuando dije afirmativo, salió con una velocidad tremenda. Wow. Cuando pasó el cerro, el cerro del Ambato, sí, es como si al cerro lo hubieran iluminado con reflectores. Quedó en una noche oscura, quedó todo marcado el contorno del cerro, y esa luz se fue desvaneciendo como si fuera un reóstato. Wow. Y bueno, entonces, digo, sí, afirmativo, negativo, le digo, desapareció tal lado. Bueno, macanudo, me dice el avión de Austral, dice Córdoba que te comuniques con Catamarca. Bien. Todavía me quedaba un ratito para poder
tener contacto con Catamarca. Pero, a ver, si entendí bien, hasta ahí lo había acompañado prácticamente medio viaje. Sí, Bien. sí, así fue. Bueno, pero en ese interín venía el familiar del chiquito que habíamos llevado, venía a bordo en la cabina pasajero. Entonces lo llamo para que vea Claro. el aparato ese, que él hace una declaración en el diario en Catamarca y dice, sí, pues se perdió detrás de una nube, ¿no? La nube era el cerro Ambato. Wow. Bueno, en el momento que nos dicen que liberemos la frecuencia, que pasemos con Catamarca, otra vez aparece el resplandor, suavemente empieza a aparecer un brillo detrás, se marca el contorno del cerro y se viene al avión. ¿Y qué hacía? Yo digo, se acercaba al avión, hay que tomarlo como que es la noche y una luz que viene que no, realmente yo no puedo apreciar la distancia. Pero se arrimaba al avión, se alejaba, se metía en el valle de Catamarca, o sea, se ponía debajo del Cerro Ancasti, volvía a salir, se volvía al avión. En ese interín yo tengo el contacto con Catamarca. Sí. Entonces le digo, mirá, me viene siguiendo una luz desde Córdoba. Erisi, ¿dónde está? A los 240 grados. Claro, yo no le especifiqué. Era 240 grados de mi posición. Y Claro. él observó a los 240 grados de él, entonces nunca lo pudo ver. Yo ya descendiendo, una vez que pasé el Ancasti, se movía, pero se confundía con las luces de los pueblitos, de Chumbicha, San Martín, toda esa zona que veía ahí. Hasta que se confundió y ya no lo vi más. Entré en inicial, cuando entré en básica ya lo perdí de vista y ya. ¿Entrar en básica qué Nunca significa? ¿Que está por aterrizar? Estoy paralelo a la pista con viento de cola. Básica es cuando me pongo a 90 grados de la pista, final cuando estoy en el final para el aterrizaje. Bien. Me gusta mucho la cuestión de esta interacción después de que vuelve de atrás del cerro la luz, que es como que se acerca, se va al valle. ¿Cómo describiría la actitud de ese objeto, vehículo, luz, lo que sea? Y lo podría comparar con un perro que está jugando. Me dio esa sensación. Era como algo que estaba jugando, que era al mismo tiempo quizás un poco curioso o algo por el estilo. Yo lo definiría así como un juego. Ok. Porque si no se entiende el sentido de venir, irse, no sé. Sí, es algo que se caracteriza en el fenómeno justamente, que cuando lo ves es como que estuviera interactuando, jugando con los testigos. Eso nos pasa a nosotros, con los pilotos, a varios, que sucede de la misma manera. Incluso me ha pasado a mí también. Así que, sí. Sí, y bueno, sí, debe ser el patrón. Evidentemente, es decir, yo leí hace poquitito que decía de que venían alienígenas ahí con actitudes hostiles, venían, ¿no? Recién lo habían observado y ya le estaban adjudicando que venían con fines hostiles. Y sin embargo, si ellos hubieran querido lo que nos pasó a nosotros, Pablo, hacernos daño, lo hubieran hecho. Ninguna duda al respecto, sí, es verdad. Sí, bueno, en eso tengo que hacer un mea culpa porque en realidad fueron los medios de comunicación los que distorsionaron un trabajo de un catedrático al que conozco personalmente de Harvard, que es Avi Loeb. Sí, y distorsionaron su trabajo en un paper, como suelen hacer los medios, Pedro, que por ahí, y por eso digo mea culpa desde el punto de vista del periodista, porque soy periodista, pero a veces los medios sacan un titular
forzado de un trabajo científico y dicen cualquier cosa. Y se corrió como pólvora por todo el mundo que venían extraterrestres con malas intenciones cuando en realidad era un ejercicio pedagógico lo que estaba proponiendo él. Pero más allá de eso, yo le quiero hacer una pregunta clave en todo esto porque usted nos tiró un poquito algo antes. Antes de esta primera experiencia, ¿usted qué pensaba del tema de los objetos voladores no identificados? No los creía. No los creía. Sí, directamente no. Siempre fue duda. Jamás se me ocurrió que podía ser. Pero bueno. Hasta que le pasó esto. Hasta que pasó. Y cuando termina el vuelo, ¿usted hace un informe ahí cuando llega a Catamarca o lo deja ahí? ¿Cómo fue la situación? No, simplemente sí, se lo comenté al operador de torre, que en ese momento nos estaba esperando porque el aeródromo cerraba temprano, y nada más. Yo no sé si fue el que dio la difusión, fue el mecánico que venía conmigo o el pasajero. Alguno de los dos, es decir, lo ha hecho trascender y de ahí apareció entonces un día, viene del diario La Unión y bueno, hicieron la nota conmigo. ¿Qué año era esto? ¿En qué año fue? 80 o 81, no más allá del 81. Pedro, esa fue entonces la primera experiencia. Pablo, ¿le querés preguntar algo sobre esa experiencia? Realmente me parece fantástico porque coincidimos en algunas cosas que van sucediendo, ¿no es cierto?, en términos generales y como que se duplican a veces, pero realmente muy, muy importante, muy determinante, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que sucedió. Sí, muy impresionante. Muy bueno. Sí, muy impresionante realmente. Muy impresionante porque prácticamente lo acompañó todo el vuelo a Pedro, esta luz. Pedro, ¿usted qué pensaba en el momento en el que esto se estaba moviendo de esa forma, se alejaba, se acercaba? ¿Le pareció algo curioso? ¿Le dio miedo? ¿Le dio alegría? No sé, ¿cómo lo interpretó? ¿Cómo lo sintió? ¿Cómo lo vivió en ese momento? No, por momentos, es decir, tuve temor. Realmente sí, porque he estado tenso durante el vuelo, porque cuando me bajé me dolían las piernas. Ah, claro. Wow. O sea que evidentemente, es decir, hoy analizándolo fríamente, yo he estado en una situación de estrés. Si bien la controlada, porque era como que tenía las piernas como que había estado haciendo fuerza. Claro, es la tensión. Es más, sí, es más, yo le hago cuando la luz empieza a aparecer de vuelta, cuando se nos viene detrás del cerro, le digo algo ya como en broma a Cuello, que era mi mecánico, le digo, uy, mira, se nos viene encima, dice, nos va a chocar por el cahuete, por haberlo denunciado. Bueno, no. Muy bueno. Eran unos cuantos testigos al final, porque si estamos hablando piloto, copiloto, mecánico y a lo mejor también no, en el avión íbamos yo de piloto y el mecánico. En esa época lo volamos 5 pilotos. Y el pasajero. Éramos 3 los que lo vimos. Claro. Y como vos sabés, viste, hay tantos testigos, por ahí todos tienen una visión un poquito diferente, pero acá en este caso la única diferencia que yo que puedo decir es la que confundió una nube con el ser. Esto del movimiento por alcahuete me hizo recordar lo que contaba de lo que no, además interesante lo que contaba que hace la luz cuando le cuenta al Austral. Me dijo que venía un avión de Austral. Un avión de Austral me hacía enlace porque no tenía comunicación yo con Córdoba. Cuando usted se comunica con Austral y le dice, la estoy viendo y ya no la estoy viendo, afirmativo o negativo, da esa sensación, ¿no? De que usted informa que la está viendo todavía y la luz se va. Es muy interesante. Sí, en el momento que yo decía que sí, se fue. Qué interesante eso. Eso, sí, eso no...
cuesta. Por eso cuando lo cuento digo afirmativo negativo, porque en ese lapso desapareció. Y estoy hablando de, y no sé, una distancia que puede haber sido, qué sé yo, 300 o 400 kilómetros. Oh. Así, ahora pues no tengo una carta en la mano como para poder determinarlo, pero fue asombrosa la velocidad con que desapareció. Wow. Como fue muy lenta el resplandor en desaparecer el resplandor detrás del cerro. Mostraba movimientos y diferencias de velocidad, un delta de velocidad muy amplio, ¿no? O sea, podía... Sí, totalmente. Sí. Wow. Muy amplio, muy amplio. Sí. Wow. Claro, todos nosotros sabemos que con una aceleración de ese tipo no habría realmente ninguno adentro vivo, porque imagínate, Claro. es imposible Sí. de cero. Sí, es imposible. Pero aparte, es decir, los cambios de ángulo de un derrumbo, un cambio violento, es decir, usted vio, a por mí no me ejemplo, entra en la cambios de dirección angulares, entonces, Sí, exactamente, sí. supongamos, 90 grados. No tanto en el caso de ese avión que sí hacía un vuelo zigzagueante, ¿no es cierto? Es un cambio de ángulo. ¿Quién lo puede hacer? A esa velocidad el helicóptero no lo hace. Claro. No, imposible. Yo calculo que te debe ir gustando el video porque sé que las historias son muy, muy interesantes, pero antes de seguir con todo esto, porque quedan 2 historias más, si te gusta lo que estás viendo, acordate de dejar un buen like y sobre todo de suscribirte al canal, que estamos buscando los 110.000 suscriptores. Sí, ya llegamos a los 100.000, allí está la placa y ahora estamos buscando los 110.000, así que si no estás suscrito, si no estás suscrita, suscríbete, que la verdad es que nos viene muy bien. Seguimos con la historia de Pedro Dubny y prestale mucha atención, porque ahora se viene un encuentro en pleno día con una esfera plateada en un campo donde estaban practicando con planeadores. Era un día muy lindo de verano y estaban volando los planeadores. Uh-huh. Y éramos más de 4 seguramente, que estábamos observándolo porque estaban, creo que eran 2 o 3 planeadores volando en una misma térmica. Para aclararte, la térmica es una burbuja de aire caliente que asciende y utilizan los planeadores o aves para ganar altura. Uh-huh. Y de pronto alguien dice, un globo. Pensamos que era un globo atmosférico, un radiosonda. Y resulta que uno dice, no puede ser porque va viento en contra. Nosotros sabíamos que el viento estaba fuerte del oeste. Uh-huh. Y de pronto, en su desplazamiento lento hacia el oeste, detiene su marcha, se queda suspendido, vuelve hacia atrás, o sea, sobre el mismo, con el rumbo opuesto, despacio, es decir, muy, muy lentamente, y de pronto hace un cambio de 90 grados a una velocidad tremenda y desapareció. Directamente desapareció, una velocidad que no la podemos medir en nuestra cabeza. ¿Cómo se veía esa esfera? ¿Cómo la describiría? Plateada, como si fuera una esfera, pero plateada. ¿Qué diámetro calculas que tendría, Pedro? O sea, como una pelota de fútbol. Como una pelota de fútbol, más o menos. Ajá. O sea, pero a la distancia se ve que en teoría sería algo más grande, en realidad. Sí, sin duda, sí. O sea, uno lo que ve como aeronáutica, en el primer momento uno ve algo que está cerca como un determinado diámetro, como una pelota o como una pelotita de golf, pero en la lejanía aumenta el valor. Yo calculo de que la altura que debería tener esa esfera debe haber superado los 20.000 pies. Wow, casi 6.000 metros de altura. Wow. Claro. Sí, era grande. Sí, porque el cerro, el Manchao, del Ambato, tiene 4.500 metros.
Claro. Bueno, vos fuiste observador meteorológico y también tenés una característica que es saber observar justamente si hay un globo sonda o demás, y sabes diferenciarlo justamente entre un globo sonda. Totalmente, sí. Yo mismo he largado globos, el radiosonda, que Pablo, vos seguramente los conocés. Sí. Son globos que tienen casi 2 metros de diámetro y llevan el radiosonda y una pantalla de aluminio para poder tomar el viento en altura. Tal cual, que es ese mismo diámetro, cuando sube a esa altura, 6.000 metros, se ve muy chiquito, ¿viste? Se ve muy chico. Sí. No, nada que ver, no era un globo meteorológico. Bien, además esto también se movía en contra del viento. Eso iba contra el viento. Cuando nosotros lo observamos, en principio fue en contra del viento. Después volvió muy lentamente también, después que detuvo su marcha, volvió muy lentamente hacia atrás y de ahí es donde hace el cambio de rumbo y desaparece. ¿Eso qué tan lejos o cerca estaba, por ejemplo, de los planeadores? No, muy lejos. No, los planeadores como mucho estarían a 2.000 metros. ¿Esto sucede en qué año? Ay. Más o menos. Y esto, 83 por ahí. Ok. Sí, un par de años habían pasado así del anterior. ¿Y qué pensó en ese momento? Dice, bueno, algo está pasando. Sí, porque logramos ver una forma. Y de día. O sea que, claro. No una luz como en otros casos, sino era una cosa definida y podría decir que era metálica, porque nuestros metales brillan. Sí. Además, en una época, le preguntaba el año, porque en una época en la que, por ejemplo, drones, como vemos hoy mucho más seguido, ni por casualidad, no podíamos hablar de drones en esa época. No, nada que ver. No existían ahí en esa época los drones. No. Ni a palos. Si quiere pasamos, esa es la segunda experiencia. Tengo una tercera, tengo entendido también, Pedro. Sí, la tercera es rara, Ok. Porque, bueno, yo se las cuento y ustedes me van a ayudar a analizarla. Yo llegué de un vuelo y debo haber aterrizado, como aterrizábamos en Choye, no en el aeródromo, en el aeropuerto Felipe Varela. Llegamos ahí con las últimas luces del día. Sí. Normalmente uno va ahí a la oficina y se toma unos mates. Entonces, estamos tomando mate, un mecánico dice, no, vamos a guardar el avión, dice, vamos a encararlo porque yo ya me quiero ir. Bueno, macanudo. Bien. Me subo al avión, el chico que venía conmigo se queda sentado en el último asiento al lado de la puerta y yo me voy. Y yo sigo adelante llevando el avión. Iba rodando al hangar y de pronto veo un halo. Ajá. Era como si fuera una rueda sin llanta, ¿no? Pero sí. Era una nube. Una nube, era un aro con un agujero en el medio y se desplazaba muy, muy lentamente hacia el norte. Entonces lo llamo a mi compañero y cuando le digo, mirá, Omar, le digo, ¿qué es eso? Dice, qué raro, dice, porque nube no es. Dice, mira la forma que tiene. Y había mucho viento, yo calculo que habría unos 20 nudos de viento en ese momento. Ajá. Del norte. Se desplazaba hacia el norte. Okay. Bueno, pasamos, enfrentamos la puerta, ya nos quedaba eso, a nuestras espaldas. El desplazamiento era muy lento. Sí. Muy lento. Más lento que el viento. Altura, Más lento que el viento. Sí.
Ok. Claro, pero el viento Bueno, lo tenía de frente. iba en contra el viento. Ah, Claro. bueno. Iba Bueno. contra el viento. Entiendo, Pedro, que el viento era del norte, o sea, venía Sí, componente del norte. y el Y este halo se halo desplazaba de hacia el sur norte. hacia el norte, tal cual. O sea, que iba con viento en contra, en En definitiva. contra, exactamente. Bueno, y la altura era los primeros cerritos que estaban al costado de la pista del aeródromo de Choya, Ajá, y sobre el nivel del terreno no tendrían más de 100 o 150 metros. claro. O sea que iba a esa altura, desplazándose. Bueno, le doy Bajo. la espalda, las puertas del hangar estaban abiertas, lo dejamos ahí enfrente. Cuando bajamos el avión, vienen los dos, el mecánico y otro piloto que lo había acompañado a él. Dice, che, dice, ¿vieron eso? Sí. Dice, yo pensé que era la luna, me dice, graciosamente, dice el mecánico. O sea que ellos también lo vieron, también les llamó la atención. Y después, en el diario del día siguiente, sale de que lo habían visto también en La Rioja, en Tucumán y en Salta. Epa. Y Wow. las horas eran más o menos parecidas. Así que no, eso no sé, eso me dejó, la verdad, porque para mí, era un halo de gas, digamos, como Bien. si fuera una nube. Le voy a hacer unas preguntas sobre esto ahora a Pedro porque me interesa ir descartando cosas. Está muy bueno que lo podamos analizar. Primero que nada, como meteorólogo, vamos a ir a ese punto que me parece clave en su capacitación. ¿Usted lo podría relacionar con algún tipo de fenómeno atmosférico lo que estaba viendo? No, Bien. en absoluto, no, ¿Por qué? no. ¿Cuáles son las razones por las cuales no lo puede Y relacionar? porque vamos a suponer que sea una nube. Catamarca es seco, con mucho viento, no había ninguna forma de que se pudiera formar, o sea, a mí, pobre entendimiento, que se podría formar una algo similar a una niebla, Claro, claro. ¿no es cierto? Ese era el aspecto entonces, similar a una niebla. ¿Color? Y ya era de noche, se veía más clara que la oscuridad de la noche, ¿no? Bien. Era, era un halo, como cuando vemos el halo en la luna, Sí, sí. era eso, Y era en el eso. centro no se notaba nada, no se veía nada, era como si Nada, fuera... nada, Ok. como un agujero, un Bien, bien, agujero. bien, bien, bien. Como una rosquita, para el que no identifica el halo, Exacto, como una rosquita. claro. Esto se movía, como te preguntaba Pablo recién, que me pareció súper interesante la pregunta de Pablo Ducó. Entonces se movía en contra del viento también. En contra del viento muy Bien, lentamente, como paseando, digamos. como paseando. Digo, no hay niebla que se pueda mover contra el viento y menos con un viento fuerte, como me decía, de 20 nudos. No, si hay viento fuerte no hay niebla. Por eso. Es como que las cosas no terminan de cerrar. Esto, Claro. además, no estaba a mucha altura, decía. No. Entonces, si se vio en Sí, diferentes lugares, quiere uh, decir que esto, lo que sea, estuvo mucho rato dando vueltas, muchos kilómetros. sí, nosotros lo dejamos de ver, es decir, porque ya una vez que guardamos el avión ya no estaba más. Claro. Es decir, pero bueno. Y en cuanto a la altura, vamos a suponer que yo pongo mi brazo paralelo al suelo y lo levanto 10 grados, esa es la proyección de la altura que me daba. Ah, bueno, no estaba tan alto. Estaba ahí nomás. No, por eso. Los primeros cerritos que están ahí adyacentes a la pista, a la vieja pista de Choya, Ujú. y sobre el terreno no tenían más 150 metros, más no. Ah, ahí nomás. Ahí nomás. Claro, Qué interesante. Sonido, algún tipo de nada, sensación, algo. nada, fue visual. Ok. Y lo mismo me describían el mecánico y el piloto que acompañó al mecánico, porque ellos dicen que uno le pregunta al otro, no me acuerdo quién a quién,
Dice, mira qué rara que está la luna. No, dice, ¿cómo hace la luna? Mira la altura que tiene. Claro. Es que para la luna estaba rara, es verdad. Eso, Claro. pero además me llama la atención el punto de la luna, porque uno cuando ve la luna está reflejando la luz del sol. O sea que tiene una luminosidad, Exacto. tiene una luminiscencia. ¿Esto parecía tener Sí. como una luminiscencia? No, no había luna, no. Pero digo, el halo este, ¿parecía tener como una luminiscencia? ¿Por eso se destacaba? ¿O porque no Claro, había sí, sí. luna? Si no había O luna, sea, ¿cómo? lo que marcaba el aro era más claro que el resto del entorno. Digo, no es menor, Pedro, porque si hay luna, la luz que refleja la luna ilumina las nubes que hay en el cielo, lo que pueda Sí, llegar a estar sí, dando sí. vueltas. Si no Claro. había luna esa noche, o todavía no había salido, ¿qué lo estaba iluminando? ¿Con qué lo veían? No sé. Era, no sé. Es una respuesta que no puedo dar. Claro, ese es el tema. Pablo Ducó. Claro. Sí, es interesante realmente. Y otra cosita, a lo mejor era también como si representara un poquito como si fuera una parte de nube, ¿no es cierto? En el cual la nube Claro. cuando es iluminada por la luna, Mm, como decía mm. Fernando, da una mayor claridad, ¿no es cierto? Creo que me parece, entiendo lo que describís, es eso, ¿no? Sí, sí. Es muy difícil describirlo porque ya supera ver una luz o supera ver un objeto. No, era una cosa, una nebulosa era. Por eso yo no sé si eso entra en la categoría de ovni, pero lo que sí me llama la atención que fue observada en otras provincias. Claro, para colmo, otras provincias que no están cerca, porque hay unos cuantos kilómetros de Tucumán, La Rioja, Y, Salta. y sí, claro, de La Rioja a Catamarca creo que son 150 kilómetros, de Catamarca a Salta son 200 y tantos kilómetros, Claro, ¿sí? claro. Y a la velocidad que se desplaza, hubiera tardado un día, porque Por era lo menos, muy lento claro. era. ¿Eh? Como si hubiera aumentado la velocidad en determinado momento y se presentó en distintos lugares donde lo vieron. O sea, Claro, hipotéticamente, ¿no es cierto? Porque no claro, por sabemos. supuesto, sí, sí. No. Hipotético. Qué interesante Bueno, esto. Mm, Muy mm, interesante esta experiencia también. ¿Eh? Realmente sí. me deja pensando. ¿Y usted qué piensa, Pedro? Porque yo me puedo quedar pensando, pero ¿usted qué piensa después de estos Bueno, años? por eso, por eso antes de comenzar le dije así me ayudaban a analizar. No, no, no le encuentro, No es no le tan encuentro una sencillo. No es tan explicación. sencillo porque, a ver, Mm, ayuda mucho que usted sea meteorólogo de formación es un también. plus, es un plus. mm, ¿Qué te Claro. parece? Porque ahí podemos, porque lo que le decía recién, por ejemplo, de la luminiscencia en la noche en las nubes. Si es una noche sin luna, yo soy de La Pampa, he estado infinidad de veces en el campo de noche sin luna, no se ve nada, no te ves las manos, o sea, literalmente es mm, la noche oscura del alma. Ahora, cuando hay luna, podés, incluso dependiendo de la intensidad, si es luna llena, podés caminar tranquilo, que ves el camino, los árboles, si se te cruza un jabalí. Pero en este caso, si no había luna y era una noche cerrada, una nube en el cielo, a no ser que haya una ciudad cerca que pueda reflejar cierta Bueno, luminiscencia. basándonos en eso, el aeródromo de Choya Sí. está, estaba a 10 cuadras de la plaza céntrica de la Catedral de Catamarca. O Ah, sea, la ciudad está muy cerca, es decir, puede ser el reflejo ok. de la luz de la ciudad. Buen punto. Ese es un buen punto. Ese es un buen punto. Ahí pueden ser Mm, el reflejo. Pero es ese reflejo como mm, amarillento que dan las luces nocturnas de una ciudad. No sé usted de qué mm. color lo veía. Otra vez No, insisto con esto. un blanco muy tenue, Un blanco muy tenue. lo suficiente como para poder verle una forma. Llegar a ver esto que es que en forma de rosquilla, que eso, o sea, si uno es una nubosidad, uno sabe muy bien, incluso vos como que has sido meteorólogo, que ves en la nube todo un cuerpo entero. Ahora, Claro, identificado como una rosquilla, hay algo que no cierra, ¿no es cierto? Hay algo que te llegan a mm, interrogante claro. como te ha pasado a vos y a nosotros también.
qué es lo que hay y por Seguro. qué. Pedro, le voy a hacer otra preguntita. Con los años como piloto, ¿usted se ha encontrado con otros pilotos que le han narrado su experiencia y que le han dicho, bueno, pero no lo cuentes, porque me preocupa que se enteren y que por ahí piensen que estoy viendo cosas? Una vez me contó un piloto que había sido director de aeronáutica de la provincia de Santa Cruz. Uh-huh. Y me contó de que volando de Comodoro a Río Gallegos, de pronto lo acompañaba un ministro, iba sentado a la derecha el ministro, Ajá. en un Cheyenne 2. Y de pronto el ministro le dice, mira esa luz que va ahí. Dice, un ovni. Son las palabras de él. Esta persona ya no está entre nosotros. Okay. Vamos a aclarar, por eso no quiero dar nombre ni nada. Está bien. ¿El piloto o el ministro? El piloto. Ok. Entonces, dice un ovni. Vamos a verlo. Dice que le puso rumbo a la luz. Y que la luz se detuvo y se le vino al avión. Entonces dice, me pegué tal susto que hice 180 grados, apagué todas las luces del avión y me fui con 200 metros arriba del mar hasta Río Gallego. ¡Wow! ¡Qué experiencia tan fuerte, Pedro! Fue muy impresionante. ¿Le dijo de qué colores se veía esto? ¿Se notaba que se le acercaba rápido, lento? Y yo, no. Tantos detalles, si me los contó, no los recuerdo. Bien, bien. Yo recuerdo que él le puso proa a la luz y cuando la luz dice que se detuvo y se le vino al avión, hizo 180 y abajo y a otra cosa. Soldado que huye sirve para otra batalla. Sí. Tal cual. Pedro, le voy a hacer una pregunta que tiene que ver por ahí con los inicios, ¿no? ¿Por qué decidió ser piloto? ¿Qué fue lo que lo decidió a volar? ¿Es algo que siempre le llamó la atención o es algo que de pronto fue creciendo? Qué buena pregunta. Nunca se me ocurrió otra cosa que volar, desde chico. Cuando aprendí a leer, más los planeadores que normalmente se enganchaban sobre mi casa, o es lo que yo creía, era escuchar el avión, que era un flea el que lo remolcaba, y salir corriendo a mirarlo. Wow. Y me compraban la revista, es decir, me autorizaban a comprar una revista que se llamaba Interavia. Era una revista importada. Ajá. Y yo me leía todo. Qué bueno. Cuando iba a la escuela, que en esa época nos hacían hacer redacciones, y yo siempre redactaba vuelos, obviamente en mis 9 años, sí. Y ponía términos aeronáuticos. Wow. Y las maestras me los corregían y me bajaban la nota. ¡No! Sí, bueno, castigado. Bueno, después un día visité al Club de Planeadores. Era muy chico yo en ese momento, no sé si tendría 12, 13 años, a preguntar cómo hacía. Ajá. Y si bien no podía empezar el curso por la edad, me dieron los valores. Entonces le pregunto a mi papá a ver si podía hacerlo. Claro. Y obviamente no le daban los números a él. Claro. Así que bueno, pensando en que podía, es decir, yo creo que por falta de consejo de alguien que me hubiera iluminado un poquitito, yo me tiré a chanta, es decir, era mal estudiante, sí. Y en la escuela fui pésimo en el primer año que hice. Ajá. No la veía. Claro. Esa es la verdad, no la veía.
Entonces, como siempre mi idea era volar, un día encuentro un folleto de la Escuela Mecánica de la Armada. Estaba el portaaviones Independencia y un Panther despegando. Oh. Yo dije, esto es lo mío. Claro, tal Al cual, otro automáticamente. día, claro, estaba mandando una carta, claro. Y sí. Llego a la Escuela Mecánica y ahí me entero de que jamás iba a poder ser piloto de la Escuela Mecánica. Tal Pero cual. tampoco me podía volver a mi casa con el esfuerzo que hacían mis viejos y que yo no lo supe valorar. Uh-huh. Así que bueno, fui meteorólogo. Ajá. O sea, Wow. egresé como primero de meteorología y bueno, tampoco el sueldo me daba para poder volar, entonces opté por ir a la Antártida, a Ah, hacer una campaña antártica. Qué qué bueno bueno eso. eso sí que es muy bueno. Sí, Y sí. bueno, ahí con el suplemento antártico más el sueldo que me depositaban acá, cuando regresé, lo primero que hice fue perdón, había un compañero mío, un amigo, no compañero, un amigo, que me dijo, yo te espero cuando venga de la Antártida, hacemos el curso juntos. Oh. Así que, cuando yo llegué, no sé cómo, pero al otro día estaba en la puerta de mi casa golpeando, dice, dale que tenemos que hacer el curso. Así que nos fuimos a averiguar. Qué bueno. Nos dicen, miren, para el curso de piloto de avión, el avión está en mantenimiento, no viene hasta no sé cuánto. ¿Por qué no hacen no hacen el curso de planeadores primero? Claro. Mi amigo dice, yo lo hago. Digo, no, yo espero el avión. Bueno, pero yo tenía un certificado de pobreza que era un Citroën 12B y el otro no tenía nada, entonces yo lo tenía que llevar al aeroclub. Claro. Cuando cuando lo vi despegar a él sentado ahí adelante con el instructor atrás, no, yo lo tengo que hacer. Claro. Así que me fui corriendo a casa, traje la plata para pagar el curso, lo pagué y ahí empecé a volar. Wow, qué bueno, qué esfuerzo, Este, qué historia para llegar al objetivo, ¿no? ¿Qué edad tenía cuando empezó? no, ahí 22 años. 22 años. No, era grande ya. Ujú. Es decir, no lo pude hacer antes por cuestión económica. No, ¿Hace pero bien cuántos igual. años que estás volando, Pedro, o que Y volabas? yo dejé de volar planeadores en el 19. En diciembre del 19 fue mi último vuelo. Claro. Y, o sea, ¿cuántos años volaste en tu vida? Y casi 50. Wow, Wow. realmente. Sí, Buena experiencia. claro. Sí, sí. Pero bueno, Pedro, y estuvo en la Antártida entonces haciendo una campaña, se convirtió en antártico, como estuve se le en dice. en el rompehielos San Martín. Ah, interesante la experiencia, Este, ¿no? yo diría grandiosa. Eh, Primero por el hecho de ir a la Antártida. La verdad que es una cosa que no se puede describir la Antártida. Ujú. Hay que vivirla. Y de ahí, bueno, la experiencia que tuvimos en una entrada a Ushuaia, cada vez que se descargaban todos los elementos que necesitaban las bases, volvíamos a Ushuaia a recargar y entrando en el canal de Beagle, por un error de navegación, colisionamos con una roca ahí que casi Wow. emergía. Bueno, llegamos al puerto de Ushuaia, ahí se hizo una reparación de emergencia. A mí me pasan de barco, pues yo tenía que seguir, como era meteorólogo, tenía que seguir. El rompehielos se va a Buenos Aires y yo sigo la campaña en el transporte Bahía Aguirre. Ujú. Cuando el rompehielos ya reparado retorna a la Antártida, a Claro, nosotros, al grupo ese, nos dejan en la isla Orcada. Otra experiencia genial, vivir en una isla, claro. ver la fauna ahí, porque la isla Orcada es como un maní, tiene dos bahías y ahí se juntaban, un día vemos la playa de una de las bahías lleno
focas, leones marinos, cuánto Wow. bicho andaba en el agua, todo amontonado. Le pregunto, ¿qué pasa? Debe andar alguna orca. Efectivamente, Wow. al ratito aparecieron las orcas ahí dando vueltas, esperando para comer. Claro. Experiencia. Este, sí, y de ahí nos pasa a buscar el rompehielos y había que ir a abastecer Belgrano. Y ya Ah, estábamos fuera de temporada porque el canal que se produce en el canal de Weddell, en el mar de Weddell, en el mar de Weather. se empieza a cerrar. Ah, Y bueno, fuimos, si no pudimos llegar exactamente ahí, casi pegado a la barrera de Fischner, y todo la carga se llevó vía aérea por los helicópteros. oh. Pero cuando quisimos salir no podíamos salir, habíamos quedado atrapados. Varados. Wow. At- Atrapados, sí. Bueno, así que se ponían cargas de dinamita para ver si se podía romper. Le iba a preguntar eso, se No, ponían cargas, ¿no? sí, sí. Oh. Este, pero no había forma. Y nos libera un rompehielos americano, el Glacier, Ajá. que andaba buscando una base que se le había desprendido de la barrera y andaba navegando por ahí solita. No estaba habitada esa base, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, y él no, fue el que nos abrió el camino para poder salir. Qué bueno. Así que bueno, como experiencia, yo creo que inmejorable. Realmente muy, muy, muy interesante cada testimonio, ¿no es cierto? Cada Claro. testimonio y cada Sí. que son cosas que es bueno que trascienda, porque si no se pierde, se diluye y queda nada más que en la memoria de cada uno de nosotros y la gente Ah, sí, es no tiene, verdad. no tiene conocimiento. Y bueno, para que sepa también la gente de que hay efectos, hay fenómenos que se producen justamente en el espacio aéreo y que bueno, que nosotros también como pilotos lo vemos y no podemos llegar a poder entender, o sea, es, Claro. Bueno, Pedro, en conclusión, para ir redondeando, después de todas estas experiencias, a usted esa primera opinión de que no había nada con el tema de los no identificados le cambió. Y yo le quiero preguntar, por qué decide contar las historias? Porque es valiente en algún punto al contarlo. No, no todo el mundo lo narra, no todo el mundo está dispuesto a compartirlo, a contarlo. Así que gracias por sobre todo, pero ¿qué es lo que piensa de esto? Bueno, son cosas que suceden y ocultarlas es como barrer la basura y ponerla debajo de la alfombra. Claro, Yo creo que yo me considero afortunado de haberlo vivido, porque si no estaría ahí, sí, con la duda, nada, que vos viste, que no viste nada. No, no. Yo lo vi, claro. pasaron muchos tiempos, por ahí se me escapó algún detalle ahora en el relato, pero lo tengo muy presente. Y si bien no fue mi idea que trascienda, porque fueron, ya te digo, o mi compañero o el pasajero circunstancial que teníamos, el que lo dio a conocer. Pero bueno, está bien. Hoy digo, está bien. ¿Por qué no comentarlo? ¿Por qué no difundirlo y que se pueda estudiar los casos? ¿A Y usted bueno, le parece que sería positivo que otros pilotos hablen de esto, que se animen a hablar de esto para poder estudiar mejor lo que sucede en el cielo? sin duda, porque es información y con la investigación de esos relatos, por ahí se va a llegar algún día a ver las cosas con más claridad. Y esto lo podemos relacionar de alguna manera con la seguridad aérea, porque usted en algún momento sintió un poco de temor, sobre todo en el caso de esa esfera la luz que se le venía, que Sí, volvía. ¿Usted se sí, sintió bueno, amenazado o no? Esa es una pregunta. mientras fue al costado, no, sentía como curiosidad.
pero cuando sale del cerro y vuelve al avión, ahí me preocupó un poco, pero después se quedó y listo. Bien. No, yo descarto la agresividad. Bien. La descarto totalmente, porque si no, ya hubiera habido accidentes extraños y no lo hay. Bien, queda clarísimo. No, descarto totalmente agresividad por parte de esos, vamos a llamarle fenómenos, no sé cómo llamarlo. ¿Le parece una buena idea que en algún momento haya investigaciones oficiales respecto a este tema, que algún organismo que controle el tráfico aéreo realmente indague profundo en lo que está pasando con los fenómenos no identificados? Sí, totalmente. Qué bueno. Bueno, la verdad es que no queda más que agradecerle, Pedro, por su valentía, por las ganas de contarlo, por los detalles que nos ha dado. No sé, Pablo, si te queda alguna pregunta en el tintero o algo que le quieras decir. No, lo que sí, el agradecimiento que él pueda contarlo. Como colega, yo sé que, bueno, a veces antiguamente nos tomaban como que, no sé, estamos viendo visiones, estábamos locos, o tenían un problema psicológico, ¿no es cierto?, antiguamente. Pero bueno, ahora ya hay una apertura en mental con respecto a la gente. Y bueno, y se va descubriendo que no solamente acá en Argentina, bueno, en un montón de países, o como lugares como en Estados Unidos, que se va trascendiendo esto, y lo está tratando el gobierno americano ya en su Congreso y demás, demuestra de que los que antiguamente lo catalogaban de locos, son gente que es normal y cualquiera como cualquiera de nosotros. Así que exacto. Yo te agradezco muchísimo realmente que estés acá, que hayas dado tu testimonio, Fernando no, también. Por favor. Fue un gustazo, excelente realmente haber compartido esto contigo. Bueno, muchas gracias. Igual para mí, fue así un gran gusto. José Luis Fernández conduce. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos al final. La próxima semana, más entrevistas, más testigos, nuevos casos y la información más reciente. La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe.